¿Qué es lo que realmente define a un buen teléfono? ¿La cámara? ¿El procesador gráfico? ¿La batería tal vez? Todo suena bien, pero hay una pieza sin la cual todo lo anterior se convierte en decoración. Sin ella, el teléfono deja de ser un teléfono literalmente. Hablo del módem. Ese pequeño componente que casi nadie menciona, pero sin el cual no existiría la conexión que hace que todo funcione. Es el puente entre tú y el mundo. Sin módem, un iPhone sería simplemente un iPod con complejo de grandeza. Y aquí es donde entra el nuevo iPhone 16e. Aunque muchos dicen que no trae grandes novedades, hay un detalle que lo cambia todo. Es el primer modelo que lleva un módem diseñado y fabricado por Apple, el chip C1. En la Tecnobarretina, como siempre, hacemos preguntas y respondemos de manera clara y directa, para que todo el mundo, incluso sin tener una titulación en IT, entienda con facilidad lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Así que chicos, de su parte la suscripción y el like, y de la mía, vídeos informativos y sin rollos. Ahora sí, ¿pero por qué este movimiento? ¿Qué problema había con los módems de Qualcomm? ¿Y es verdad que ahora puedes tener señal incluso en un sótano de aparcamiento? Hoy vamos a desentrañar el mundo oculto de los módems móviles, entender cómo funciona el nuevo C1, qué lo diferencia del resto, y por qué Apple decidió meterse en este campo. Te sorprenderá saber cuántos años llevó este desarrollo y los obstáculos que enfrentaron en Cupertino. Pero sobre todo lo que realmente importa, qué puertas abre esta tecnología para el futuro. Soy Robert y esto es la Tecnobarretina. Empezamos. Apple C1 al descubierto. Así funciona el primer módem de Apple. Para entender por qué el chip Apple C1 marca un antes y un después, primero hay que saber qué papel juega un módem en un smartphone. En pocas palabras, es el puente entre tu móvil y la red celular. Mientras el teléfono se comunica en ceros y unos digitales, la red habla en ondas de radio. El módem actúa como traductor. Convierte la información digital en señales de radio para enviarlas por el aire, y al revés. Imagina que envías un mensaje, el teléfono lo pasa al módem como una cadena de bits, este a su vez los transforma en ondas electromagnéticas que viajan hasta la torre más cercana. Ahí se descodifican y el mensaje sigue en camino. En sentido inverso, el módem captura las ondas y las convierte en datos que el procesador pueda entender. Es básicamente una mini estación de radio dentro del teléfono. Debe ser capaz de trabajar con decenas de bandas de frecuencia, desde 700 o 800 MHz hasta bandas mucho más altas, y adaptarse dinámicamente según dónde estés y qué señal tengas. Incluso puede conectarse varias bandas simultáneamente. Eso se llama Carrier Aggregation o agregación de portadoras y permite combinar varias conexiones para mejorar la velocidad, como si crear una autopista con más carriles para que pasen más datos a la vez. A eso se suma la tecnología MIMO, múltiple entrada, múltiple salida, que permite que varias antenas funcionen al mismo tiempo para enviar y recibir datos con mayor eficiencia. Eso como si el teléfono tuviera 4 bocas y 4 oídos comunicándose con la torre. Y no solo eso, el módem también monitoriza constantemente la calidad de la señal, el ruido del entorno y la carga de la red, cambiando automáticamente entre 5G, LTE o incluso 3G si hace falta, sin que lo notes. Cuando te desplazas, hace un traspaso suave entre torres. Esto se conoce como handover y es clave para mantener la conexión estable. Todo esto tiene que hacerlo sin devorar la batería. Seguro que te ha pasado. Cuando la señal se pierde, el teléfono intenta recuperarla y la batería cae en picado. Por eso, los ingenieros tienen que encontrar un equilibrio entre potencia, eficiencia energética y velocidad.
con trucos como reducir la emisión cuando no es necesaria, entrar en reposo entre paquetes de datos o comprimir la información. Diseñar un módem de gama alta es una de las tareas más complicadas en la electrónica móvil. Por eso hay tan pocas fabricantes. Qualcomm, MediaTek, Huawei, Samsung. Intel lo intentó pero no tuvo éxito. Y justo ahí es donde entra Apple. El camino hacia el C1. Cómo Apple llegó a crear su propio módem. Este logro no fue cosa de un año. Apple llevaba tiempo queriendo independizarse de Qualcomm, que durante años suministró los módems para los iPhones. Durante un tiempo Apple intentó colaborar con Intel. Entre 2016 y 2018, modelos como el iPhone XR o el XS llevaban módems de Intel. El problema eran más lentos y menos fiables que los de Qualcomm, lo que generó quejas entre los usuarios. El motivo de ese cambio fue un conflicto legal entre Apple y Qualcomm por licencias y royalties. Los de Cupertino buscaban liberarse de esa dependencia, pero Intel no pudo entregar a tiempo un módem 5G para el iPhone 12. Resultó, Apple tuvo que volver a Qualcomm en 2019. Sin embargo, el objetivo de independencia seguía presente y ese mismo año Apple hizo una jugada estratégica. Compró por $1.000 millones la división de módems móviles de Intel, llevándose no solo las patentes, sino también el equipo de desarrollo. La idea, retomar ese trabajo, pero ahora con recursos y visión 100% Apple. Desde entonces, el desarrollo del módem propio fue una travesía de 6 años y una inversión colosal. Según Johnny Srouji, responsable de hardware, el Apple C1 ha sido el proyecto tecnológico más complejo que han abordado. Intel no lo consiguió, pero Apple finalmente sí lo ha logrado. Aunque con sacrificios y ajustes, el solo hecho de que el iPhone 16e funcione correctamente en conectividad ya es un éxito, porque si algo hubiera salido mal, las críticas no se habrían hecho esperar. ¿Por qué Apple decidió fabricar su propio módem? Hay varias razones. La primera, libertad tecnológica y económica. Qualcomm llevaba años imponiendo condiciones costosas a Apple. La segunda, control total del producto. Un módem propio permite una integración mucho más profunda con el sistema operativo, con el hardware y con el resto del ecosistema Apple. Igual que pasó con los chips de la serie M, el objetivo es el mismo, tener un iPhone aún más propio, único y autónomo. Pero ahora la gran pregunta es, ¿ha conseguido Apple hacer el mejor módem del mercado o su salida de Qualcomm ha supuesto una pérdida de innovación? Apple C1, un módem made in Cupertino. El C1 es el primer módem totalmente desarrollado por Apple y aunque no es una revolución a nivel técnico, sí lo es en términos de estrategia y autonomía. ¿En qué consiste? Su arquitectura está compuesta por dos chips principales, el módem digital base y el transceptor de radiofrecuencia RF. El núcleo digital se fabrica con tecnología de 4 nanómetros, mientras que el chip RF usa un proceso de 7 nanómetros. Esta división permite optimizar cada componente para su función específica. La parte digital para ser lo más eficiente y rápida posible. La parte analógica para manejar con fiabilidad las señales de radio. Esto también ayuda a gestionar mejor el calor y el consumo energético. Apple no ha inventado nada radical aquí. Qualcomm también fabrica módems de 4 nanómetros, pero donde Apple marca la diferencia es en la personalización. Según Johnny Srouji, no se trata de copiar las especificaciones de Qualcomm o MediaTek, se trata de hacer nuestra propia magia optimizada para la experiencia del iPhone. Ese es el gran valor del C1. Aunque todavía es pronto para saber si será líder del mercado, Apple ya ha ganado algo muy valioso: independencia, control y un camino abierto a futuras innovaciones. Conclusión: el Apple C1 más que un módem.
El Apple C1 no es simplemente un chip más en el iPhone. Representa un cambio de paradigma en la forma de que Apple entiende la conectividad. Tras años de dependencia de terceros y desafíos técnicos, la compañía ha logrado desarrollar un módem propio, completamente adaptado a su ecosistema. Aunque aún queda camino por recorrer para competir de tú a tú con gigantes como Qualcomm en todas las métricas, el C1 marca el inicio de una nueva era. Este paso no solo da a Apple mayor control sobre el rendimiento, la eficiencia energética y la integración del hardware con iOS, sino que también sienta las bases para futuras innovaciones. Con el C1, Apple no solo quiere igualar lo que ya existe, quiere redefinir lo que un módem puede ser dentro de su visión de producto. Quizás aún no sea el mejor del mercado, pero es un mensaje claro. Apple está construyendo su futuro pieza a pieza y ahora también frecuencia por frecuencia. No olvides suscribirte al canal y dejar un comentario. Soy Robert y esto ha sido La Tecno Barretina. Nos vemos en los próximos vídeos.